voy a enseñar a hacer el adorno Hora de Aventura. Comienzo con el pinel humano. Ya tallé previamente el telgopor. Este sería el lado del costado, el perfil, y este lado de frente. Ya es el cuerpito. Lo que voy a empezar es con un color blanco. Así comienzo la parte de la cabeza, que sería la parte de arriba. Le pongo un poco de espátula en la mesa para que no se me pegue. Más o menos este grosor. Bueno, acá para guiarme voy a marcarle una curvita así, aproximadamente por la mitad. Y acá el costado que continúe. ¿Ves? Y ahí ya sé que acá va el color blanco. Y tenemos que tratar de imitar esta curvita con el color blanco. Voy a poner pegamento y se lo pego. Acá corto y se lo voy a suavizar con la ayuda de un pinche. Aprovecho ya que está fresco a unirlo o suavizarlo de esta manera, llevando siempre hacia abajo. Bueno, acá voy a cortar la curvita que marqué antes de la misma forma. ¿Ves? Que haga la curvita y que continúe. Voy a pasar el palillo para alisar, así queda prolijo. ¿Ves? Ya tenemos acá la parte de la cabeza. Ahora con un color celeste. Bueno, voy a estirar la masa. Y ahora con este celeste lo que voy a hacer es poner la ropita y de acá se lo pego, tratando de guiarme justo donde quedamos las curvas, todo siguiendo esta línea. Voy a poner plasticola justo acá, así cuando se seque no se nos despegue justo estas dos uniones de colores. Y con la ayuda del dedo voy tratando de hacerlo todo en uno. Así queda como solo una pieza. Bueno, ahora lo que voy a cortar es la parte del pantaloncito, más o menos a esta altura. ¿Ves? Siempre haga la curvita como la de acá arriba, acá. Así hace todo el mismo movimiento. Ahora vamos a hacer la parte del pantalón con un color azul. Lo que voy a hacer es tirar la masa. Este grosor, siempre tratando de tener el mismo grosor que hicimos con lo demás. Voy a ponerle pegamento entre el medio del sería el celeste y el azul. Y con la ayuda del pinche voy a tratar de suavizar y acomodar todo a su lugar. Bien, ahora lo que sigue es la parte de la carita. Con un color piel lo que voy a hacer con un bolillo, voy a marcar uno voladito medio redondo sería prácticamente. Que ocupe casi todo lo blanco. Voy guiándome de a poquito. Bueno, una vez que tengo la formita, lo que voy a hacer con la ayuda del bolillo, voy a hundirlo. Y ahí lo voy a sacar con la ayuda de un esteca filoso. Así saco y queda la carita hundido, no queda tan relieve. Bueno, con el color piel lo que voy a hacer es la carita. Voy a agarrar un poquito de porcelana. Y más o menos esto lo que voy a poner es pegamento, pero en la parte del telgopor y lo blanco. Con la ayuda del pinche lo que voy a hacer es llevarlo hacia los costados. Y ya tenemos la carita de fin. Ahora lo que tengo que hacer es la boquita. Bueno, la boquita lo que tengo que hacer es bastante grande, así que a ojo voy a marcar. Marco acá y lo voy a hundir. Así le va a dar un poco más relieve al muñeco. Si le saco lo de adentro es como que le hice con la carita. ¿Ves? Todo esto sobra. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcar la lengüita. Lo que voy a hacer es una forma de hundirle acá, justo donde inicia la boca. Así le salta el relieve a la lengua. Es como que estoy llevando todo hacia el centro y ya me da un poco de volumen la porcelana y esto va a ser la lengüita. No le quiero dar tanto altura porque si no va a resaltar más que la boca.
Y voy a hacerle la rayita en el medio de la lengua. Y ya tenemos acá lista la boquita. Bueno, ahora lo que voy a hacer son las orejitas que tiene acá arriba. Con color blanco lo vamos a unir. Serían 2 bolitas blancas. Voy a ponerle un poco de pegamento y se lo voy a acomodar acá. Lo voy a unir. Bueno, lo que tienen que asegurarse nada más que quede recto acá. Ahora lo que voy a hacer es los bracitos y las piernas. Bueno, con un color piel lo que voy a hacer es un choricito. Los bracitos encima son re finitos, así que hay que hacerlo bien finito. Del mismo choricito que hice, lo que estoy es llevando esto hacia un costadito, por allá. ¿Ves? Como que estoy girando y es como que le está marcando de esta forma. Y acá voy a hacer los 5 deditos que tiene. Empiezo con el dedito pulgar. Esto lo aplasto un poco, así le dejan más larguito. Y le corto los deditos. ¿Ves? Con la ayuda del pinche lo que voy a apoyar acá, y en el entre el pulgar y los otros dedos. Como que lo estoy haciendo, dando un poquito de forma. Le hago un poco más de muñeca, como que estén los deditos abiertos. Le doy una curvita que imite que está corriendo, así que una va a estar por atrás. Voy a cortar hasta acá. Bueno, y de ahí si quieren pueden ponerle un alambrecito más o menos a esta altura, así como que ya lo sostiene, o dejan que se aree un poquito, es como que lo unen y lo dejan que se aree. O está la forma también de hacerlo flexible, y ahí le queda todo bien flexible y no se le va a romper. Eso está muy bueno. Como que el brazo tiene que estar hacia atrás e inclinarlo un poquito, así como que le da movimiento. Vamos con el otro bracito. El otro bracito hacemos lo mismo con las manitos. Bueno, esta mano lo quería es con el puño cerrado. Bueno, ahora lo que faltaría las manguitas. Lo dejo un costadito y ahora voy a hacer los piecitos. Bueno, acá ya hice el choricito. Este lo que va a hacer es que está como corriendo y las patitas están en el aire. Bueno, ¿ves? Ahora lo que falta es agregarle la zapatilla con un color negro. Un poquito. Le vamos a hacer un choricito. Más o menos a esta altura. Ahí como que quede como botita. Voy a poner un poco de pegamento ahí en la punta y se lo pego. Y para cubrir esa unión lo que voy a hacer con un poco de blanco es un choricito. Y estos serían las medias. Voy a hacer un poco carnoso, no voy a poner pegamento. Corto y rápidamente lo voy a unir, así no se ve la unión. Bueno, ahora lo que te voy a mostrar es cómo forrar un alambrecito. Te voy a mostrar la parte del piecito de delante. Por ejemplo, acá voy a usar un alambre de este grosor. Es moldeable, pero a la vez es durito. Esto va a ir enganchado acá por en el medio y le di la formita de la patita. Bueno, lo que voy a hacer es forrar. Empiezo con el color piel, que le hice más o menos este grosor. Es finito las piernitas, así que lo que voy a ponerle pegamento, lado de atrás. Voy a hacer un lado corta recto. Solo voy a guiarme el color piel, que sería más o menos a esta altura. ¿Ves? Acá también hay que cortar recto. Como que lo voy a envolver al alambrecito. Esto va a ser justo una curva. Voy a imitar la formita que tiene del alambre. Y con la tijera le voy a cortar. Pero, viste, como que estoy buscando el grosor. Y de acá afino con los dedos. Ahora voy con la botita. Lo que voy a hacer la botita es ponerle acá un poco de pegamento y acá justo donde está el piel. Con una bolita negro y lo voy a envolver. Acá ya tenemos el piecito, solamente hay que poner los pantalones y las medias. Bueno, ahora faltaría pegar la última patita. Bueno, lo que voy a hacer es los pantalones y las mangas de la remera. Bueno, ya acá terminé con el fin el humano.
Solo lo que me falta es la mochila. Con un color verde lo que voy a hacer es tirar la masa. Bueno, acá lo que ya hice con una ayuda de un recolpor, lo que voy a hacer es la mochilita. Ya le di la formita, no es media esfera. Le voy a poner un pegamento y se lo voy a forrar de esta manera. Acá lo voy a hacer con un poquito de curva, así se ve como más divertido. Bueno, acá hay que hacer unas tiras para pegarle la tira de la mochila. Acá ya terminé con el modelado de fin. A mí me encantaron. Quedan buenísimos. Ahora lo que viene con el perrito Jack. Y acá ya tengo previamente tallado Tecopor. Bueno, ¿cómo voy a forrar esto? Siempre elijo la cara y esta vez lo voy a tratar de esconder abajo. ¿Cómo hago? Cubro la cara, que es importante. Como que lo estoy envolviendo así. Ya sigue siendo la cara. Y trato de llevar todo hacia abajo. Acá me dejo la curvita. Sería la cara. Y hay que sacar lo que sobra. Acá lo que estoy haciendo es como marcando el cuellito. Así divide la cara con el cuerpo. Bueno, ha quedado una formita como un choricito gordo para los ojitos. Con un color blanco lo que voy a hacer es un choricito. Y con la ayuda de un cúter lo que voy a hacer es cortarle como una feta. Así serían los ojitos. Porque viste como que los ojos son carnosos. Bueno, también está la forma de hacer como dos bolitas blancas y de ahí lo aplastas en la mesa y te quedan dos ojitos. Bueno, acá ya tengo los ojitos, solo hay que acomodarlo un poco. Y con la ayuda de un pinche lo que voy a hacer para emprolijar, pasarle a los costaditos. De esta manera. Y así lo tengo que hacer con el otro. Para los mofletes lo que voy a hacer es un choricito. Tiene que estar un poco grueso. Y de ahí voy a afinarle en el medio. Afino un poco y le doblo un poco. ¿Ves? Ya quedó el mofletito. Bueno, ahora lo que falta es pegarle todo a su lugar, los ojitos y los mofletes. Ahora viene la nariz. Con la ayuda de un bolillo lo que voy a hacer es hundirlo en la parte del lugar de la nariz. Le puse un poco de plasticola y lo pego con una bolita negra y ya tenemos la nariz. Para la boquita lo que voy a hacer es, con la ayuda de una esteca, es marcarle la sonrisita y de ahí voy a hundirlo hacia abajo. ¿Ves? Como que lo llevo hacia abajo y me queda de paso una perita. Bueno, tengo que dejarle un espacio entre la nariz y la boquita. Y ahí tengo que dejarle como la sonrisita y ya tenemos la boquita. Para las patitas lo que voy a hacer es como la misma forma que hicimos con el fin el humano. Viste que le pusimos los alambrecitos, bueno, sería el choricito amarillo, que eso sería más fácil que el fin de humano. Y le ponemos el inicio de las patitas un alambre. Así lo podemos unir al cuerpo con las patitas. Bueno, acá ya hice las patitas. Le puse apenas iniciando un alambrecito finito. Antes de empezar voy a ponerle pegamento y se lo voy a unir. Bueno, acá lo que hice es un alambrecito uno entero. Lo que es, le hice empecé de acá y lo doblé. Es como que queda de esta forma. Esto lo hice para que al muñeco lo sostenga desde acá abajo con la base. Y se lo pego acá. Hay que nada más acomodar un poco las patitas, como que queden con las patitas desparramadas, como que a la vez corriendo. Solo que hay que unir un poco acá con la porcelana fresca de color amarillo. Bueno, para las orejas lo que voy a hacer es una bolita, dos bolitas y se lo uno de esa manera, y para la colita también. Y esta va a ser la colita. Ahora lo que voy a hacer es unirlo de la misma forma que hice acá. Así ha quedado el toque final de ambos adornitos con el modelado. Ahora lo que viene es la parte de la pintura.
Y ¡charán! Ya tengo listo, decorado, pintado. Solo falta barnizarlo. Así le queda ese toque fantástico. Ahora lo que viene es la base. Acá la base ya le hice previamente entallado terpol. Esta sería la base. Y esto iría en acá. Solamente lo que voy a necesitar es un color verde. Le voy a estirar la masa. Más o menos de este grosor. Lo que voy a hacer es ponerle pegamento como en la mesa. Y de ahí voy a tratar de cubrirlo todo con esto porcelana. Voy a ponerle espécula para que no se me pegue en la mesa. Bueno, ahora rápidamente, me olvidé de aclarar, la porcelana tiene que estar sumamente bien fresquito, así le hace ver ese efecto pastito. Lo que voy a hacer para este efecto pastito es con un pinche, es como despeinarlo, pincho y levanto, así. Pincho, levanto, pincho, levanto. Cuanto más fresquito esté la porcelana es como que te lo deja como más pastito largo sería. De última, si lo querés hacer más rápido, usas un par de palitos de escabardiente. Como que lo sé lo mismo que como hice con el pinche. Pincho y levanto, pincho y levanto. Esta sería una manera también de hacerlo más rápido. Pero a mí me gusta hacerlo con el pinche. Porque con el pinche lo que puedo hacer es como despeinarlo y así es como que queda más real al pastito. ¿Ves? Como que lo voy despeinando. Bueno, así hay que hacerle toda la base. ¿Ves? Ya terminé toda la vuelta. Quedó como despeinado. Eso es un efecto de hacerlo como peluche o también le pueden llamar como pasto. Esto ya tenemos lista la base. Solamente lo que falta es pegarle con un poco de plasticola justo donde puse los palitos. Este sería el alambre. Y nada más lo que faltaría es ponerle, acomodarlo a su lugar. Este iría acá. Aunque le voy a poner pastito justo a los bordes de las patitas. Así lo agarra bien. Esto es lo único que tengo que dejarle un pedacito de tegol por acá atrás, así que cuando se termine de secar queda fijamente. Lo mismo que con el perrito Jack. Como que estaría corriendo los dos. También debería dejarlo ahí. A ver si lo vamos a hundir. Bueno, esto solamente se tendría que secar un poco y ahí es como que están corriendo, como que ya es hora de la aventura, como son ellos. Bueno, espero que les haya gustado este súper creativo adorno, con movimiento y divertido. Si te gustó el video, mándale un like y puedes suscribirte. No olvides de tocar la campanita para que te llegue la notificación y nos veremos en el próximo video con otra idea.